Atención adultos mayores beneficiarios del Seguro Social. El día de hoy tenemos una nueva propuesta. Una que busca solucionar la crisis financiera por la cual está pasando el Fondo Fiduciario del Seguro Social. Una propuesta que cambiaría por completo la seguridad social. Se trata de una nueva propuesta en la cual la financiación de la seguridad social podría ampliarse. Eso sí, los estadounidenses podrían enfrentar importantes aumentos de impuestos. Y es que los analistas predicen que la financiación de la seguridad social se estará agotando en la próxima década, lo cual significa que los estadounidenses se estarán enfrentando importantes recortes en sus beneficios mensuales si es que nada cambia. Es muy probable que estos fondos se agoten para el año 2035, momento en el cual la agencia solo tendrá la capacidad para pagar el 83% de los pagos que han sido prometidos a los jubilados. Es por ello que hay muchos proyectos de ley dentro del Congreso que buscan darles soluciones al seguro social. Pero el día de hoy estaremos hablando de una exactamente que estaría cambiando bastante retórica dentro del programa, algo que a los legisladores les importa mucho. Para poder evitar esta disminución, los legisladores han propuesto ideas para aumentar la financiación y preservar los beneficios de jubilación e incapacidad para los estadounidenses en los años venideros. Y es que según la oficina del actuario jefe de la Administración del Seguro Social, los beneficios se ahorrarían hasta el año 2060 si es que se elimina el máximo imponible. Todos los estadounidenses que ganan más de $168,600 pagan la misma cantidad en impuestos de seguridad social. Esto es cierto para quienes ganan, unos $200,000 o más, o para quienes ganan miles de millones de dólares al año. Pero si la seguridad social pudiera gravar más a los estadounidenses más ricos, la Administración del Seguro Social predice que alrededor de 2/3 de la crisis de financiación del Seguro Social podrían resolverse. Incluso si los impuestos sobre la nómina aumentaran a ganancias superiores de los $250,000 en este año 2024. Los analistas dicen que el 68% del déficit de financiación desaparecería y los pagos estarían seguros hasta finales de la década de 2050. Los pagos del Seguro Social ayudan a mantener a más de 50 millones de personas mayores, que a menudo dependen de los cheques mensuales como una fuente sustancial de sus ingresos de jubilación. La aplicación del impuesto sobre la nómina del Seguro Social a todos los ingresos debería de ser la disposición central de cualquier propuesta importante para poder fortalecer las finanzas dentro del Seguro Social. MarketWatch, donde está Mary Johnson, una analista independiente del Seguro Social y del Medicare, afirma que esta disposición por sí sola podría reducir una cantidad muy significativa del déficit de seguridad social. El sistema actual crea una tremenda inequidad fiscal al transferir el 90% del financiamiento de los beneficios de seguridad social a los trabajadores de ingresos bajos y medios. Estamos hablando de que esta es una inequidad que hay que arreglar. Han pasado décadas desde que el programa de seguridad social tuvo reformas importantes. En el año 1984, el 90% de los ingresos de los estadounidenses estaban por debajo del máximo imponible. Pero los ingresos ya han superado esto con creces, más aún lo que ganaban de lo que ganaban entonces. Algunos expertos les preocupa que si se elimina el máximo imponible y los trabajadores estadounidenses pagan más impuestos, esto llevaría a que aquellos con ingresos más altos obtengan aún más beneficios. Y todo esto por encima del monto máximo que ha sido establecido y que estipula actualmente la Administración del Seguro Social.
Puede que sea más fácil lograr que los estadounidenses apoyen un aumento del máximo imponible en lugar de un aumento generalizado de la tasa impositiva. Pero sería necesario también implementar una legislación bipartidista para que de este modo, se promulguen más cambios. En el año 2022, la senadora Mazie Hirono, demócrata de Hawái, propuso aplicar un impuesto sobre la nómina del 12,4% a todas las ganancias para poder salvar la seguridad social. Y es que en esa propuesta de ley de expansión de seguridad social, el senador de Vermont, Bernie Sanders, esbozó cambios en el máximo imponible, los cuales permitirían gravar los ingresos que sean superiores a los $250,000. Hasta el momento, ninguna de esas propuestas fueron aprobadas ni tomadas en cuenta. Demasiados estadounidenses desconocen este panorama inestable del seguro social y de los severos recortes automáticos que se pueden avecinar. Es que es imposible no tocar la seguridad social, porque eso conduciría a recortes generales de por lo menos el 21% para todos los beneficiarios en tan solo 9 años. Alex Bean, profesor de educación financiera en la Universidad de Tennessee St. Martin, afirmó que aprobar estos cambios probablemente resultaría difícil en el panorama político actual. Muchos legisladores han descartado cualquier aumento de impuestos, y esto independientemente de si el grupo principal afectado es estrictamente de altos ingresos o no. Los argumentos típicos son que una mayoría imposición de cualquier tipo a las personas con mayores ingresos es algo que podría afectar negativamente a otras clases de inversión, incluyendo las empresas, que son las que proporcionan empleo y beneficios a otros. Pero al considerar los impactos negativos, también es más que justo considerar los millones de estadounidenses que son los que se verían devastadoramente afectados si es que la seguridad social tuviera que sufrir de recortes sustanciales para poder existir. Kevin Thompson, experto en finanzas y fundador de Night Eye Capital Group, afirmó que este tipo de cambio es algo necesario actualmente para el seguro social, al igual que para el Medicare, y debe ser de manera rápida. Es seguro asumir que si se destina más dinero al sistema, la longevidad de este sistema se vería afectada positivamente. Si el objetivo es aumentar la eficacia del sistema del seguro social, esta es definitivamente una forma de lograrlo. Aún así, este experto, Kevin Thompson, advirtió que si los cambios entraran en vigor, una afluencia de personas podría iniciar nuevas empresas y utilizar el código tributario para compensar sus ingresos con la base salarial máxima del seguro social. Esto básicamente impondría impuestos más altos a los trabajadores que utilizan el formulario W2, y efectivamente es algo que permitiría impuestos más bajos a los trabajadores por cuenta propia y a los propietarios de empresa. Él afirma que cree que esto puede incluso llegar a obligar a los empleados a repensar su estrategia actual y preguntarle a su empleador si pueden convertirse en contratistas con el fin de poder controlar lo que realmente se graba en impuestos para el seguro social. Prácticamente es lo mismo de siempre. Personas que no van a querer pagar sus impuestos. Es algo que venimos arrastrando hace años. Los ricos de verdad, los millonarios o billonarios, no pagan los impuestos justos que deberían de hacer. Solo pregúntese esto: si el máximo imponible son $168,600 en este año 2024 y usted gana, $100,000, prácticamente usted paga lo mismo de impuestos que un millonario que gana millones al año, ya que él solo va a tener que pagar sobre la base salarial máxima imponible, que son $168,600. ¿Y qué pasa con el resto de dinero? Con los restos de millones que le quedan. Quedan libres totalmente de impuestos. Y esta persona, este millonario,
Al final de su jubilación va a recibir el pago máximo que ni usted puede conseguir.